Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Pues 5 minutitos sobre las 7, los próximos 35 o 40 minutos vamos a estar conversando, entrevistando y compartiendo esa entrevista con todos y todas ustedes, con Francis González, secretario general de Coalición Canaria Nicó de los Vinos. En esa calidad yo le he pedido la entrevista, pero obviamente no podemos dejar de lado también, como es lógico, su cargo institucional como viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, porque además, en relación precisamente con la política de desarrollo de nuestro norte, y lo que comentaba antes con el portavoz del PSOE en el Cabildo, con Aarón Afonso, y de políticos del norte, como es el caso de Aarón y el caso de Francis, que tienen responsabilidades a nivel insular y en este caso autonómico como Francis, pues tienen mucho que decir sobre el norte, pero sí que me gustaría empezar la entrevista como secretario general de Coalición Canaria Nicó de los Vinos y exalcalde de la ciudad. Francis, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todos los radioyentes. Bueno, pues lo propio. Un placer siempre estar aquí. Francis, en principio, ¿alguna pregunta sobre Coalición Canaria Nicó, la labor de oposición? ¿Cómo ve el secretario general de los nacionalistas de ICO el gobierno municipal que preside Javier Sierra? Y luego, sí, por supuesto, preguntarte desde tu cargo de viceconsejero de Infraestructuras en relación con en fin, el anillo insular y lo que es las infraestructuras que afecten también a nuestro norte. Bien. Pues la primera pregunta sobre Coalición Canaria, la valoración que hace del gobierno de Javier Sierra en estos 2 primeros años, así a grosso modo. Bueno, primero resaltar el trabajo siempre complicado, difícil de los compañeros que están en la oposición después de las labores de gobierno que nos tocaron. Pues están obviamente realizando el esfuerzo propio de conciliarlo con sus ocupaciones y las labores propias de oposición, que es en las que quedamos, ¿no? A pesar de que, bueno, en su momento intentamos, yo me eché a un lado con la intención de favorecer y buscar un encuentro con el Partido Popular, porque había un pacto en Canarias, un pacto en el Cabildo, y entendía, por responsabilidad y sabiendo lo ajustado del resultado de las elecciones, que cabía una fórmula de gobierno en la que se pudiera encontrar Coalición Canaria y PP, dado que sí se había visto y se entendía por parte del Partido Popular que mi figura era un estorbo en cuanto a la posibilidad de conformar un gobierno, pues di un paso a un lado con la intención de trabajar y conseguir un encuentro que bueno, permitiera llevar a cabo un gobierno distinto, amparado por los gobiernos insular y autonómico, ¿no? Bueno, los compañeros defienden todas aquellas cuestiones que le llega a través de la vecindad y tienen un posicionamiento muy claro, contundente y coherente con lo que fue nuestras labores de gobierno, ¿no? Vemos con mucha preocupación el hecho de que se hayan abandonado pues muchas cuestiones en las que se estaba trabajando y cuestiones que ahora venden a bombo y platillo como que han sacado adelante es la continuidad de la estrategia y de los programas y de la acción de gobierno que veníamos realizando y preparando para poder ejecutar, ¿no? Así que, bueno, con mucha preocupación veo un poco un pueblo, bueno, bajo incluso hasta de moral, de ilusión, ¿no? Se abandonan toda una estrategia que tenía que ver con el hecho de mover el pueblo, de ser un pueblo atractivo, una ciudad comercial, se siguen cerrando comercios. Yo el otro día paseaba un sábado que después de ir a un acto a Los Ralejos y ir al Día de la Madre y venía hasta esta zona, ¿no? Aparcaba en la plaza donde está la iglesia de San Marcos, el Parque Andrés de Lorenzo, o la plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, y caminaba y me daba tristeza, ¿no? Ver el pueblo un sábado por la tarde previo al día de la celebración del Día de la Madre y poco movimiento y bueno, eso te llega y la gente está un poco inquieta, se siguen cerrando negocios y eso para ICO es fundamental, ¿no? Se nos criticó mucho que movíamos mucho el pueblo cultural y en cuanto a festivos se decía, pero
toda aquella estrategia tiene que ver con el hecho de mantener vivo un tejido comercial, económico, que es fundamental, que produce economía y que da mucho empleo y que está cayendo, ¿no? Las intenciones era ser un pueblo atractivo y yo creo que estábamos en la línea positiva. Y yo creo que lo tenían fácil, que era continuar, ¿no? Con las estrategias y matizaciones, pero por el bien del pueblo haber seguido. Han tirado por la borda toda la estrategia que tenía que ver con los fines de semana, los domingos feriados, sábados, domingos, que eso era un movimiento que supone que venga la gente a ICO, aprovechando ese movimiento que se produce en la isla, ¿no? Bueno, y luego dando bandazos, ¿no? Defendiendo pues cuestiones que antes no defendían, que ahora dicen que han desbloqueado, como la Playa de San Marcos, que no es verdad. ¿Cómo está ese asunto? Votaron en contra, estaban en contra de la estrategia, dinamitaron, iban a las reuniones, al proceso de participación con la idea de confundir a la ciudadanía. Y bueno, la prueba está que todavía yo creo que la gente resultó confundida también por las propias labores de la oposición, que me parecen irresponsables cuando había un proyecto que técnicamente había sido participado, que se había mejorado y que se consiguió que se aprobara por costas en el gobierno que yo presidí, pero que no han sabido materializar, ¿no? Tanto así que, bueno, he visto la oportunidad que dentro de mis labores, y como estoy en una viceconsejería que tiene un servicio de laboratorio de calidad de la construcción, que tiene relación con la investigación y que está lo del volcán de La Palma y que aquellas labores en las que estábamos también participando porque le preguntamos a la ciudadanía sobre la ceniza, bueno, pues me ha llevado a tener ya dineros en este presupuesto con la intención de poder realizar una actuación lo antes posible en San Marcos que permita trabajar de cara a que en su día pueda materializarse ese proyecto integral y ¿por qué no?, con el mayor respeto medioambiental y peleando pues con la arena natural, ¿no? Que creo que es lo que es procedente en un tiempo en donde la sociedad exige comportamientos medioambientales. Ahora vamos a tener o va a celebrarse una manifestación donde las banderas que el domingo procuran y defienden o dicen que hay que cambiar los modelos y matizar, pues la verdad que a mí me resulta imposible conciliar que en un territorio en el que se está alzando la voz por el mayor respeto medioambiental, pues hagamos cuestiones que tengan que ver y que se aparten de esa estrategia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay norte. Si en el norte estamos hablando de cuál es la estrategia, creo que se han bajado los brazos en muchas cuestiones y aquellas cuestiones relevantes creo que se han abandonado, ¿no? Criticaban cuestiones que tenían que ver con el marketing político, con los Facebook, con las redes, con las fiestas, y lo único que se ve es exactamente eso, aquello que ellos criticaban, y que no lo hacíamos con la intención de que saliera más el gobierno o el alcalde, sino con la intención de que el pueblo fuera un pueblo atractivo, vivo, ilusionante, y que produjera en definitiva economía, ¿no? Es verdad que para nosotros fue un tiempo complicado, porque nos ningunearon y machacaron por parte de la institución insular que presidió Pedro Martín, fue bueno, muy sectario con ICO de los Vinos, tanto el Cabildo como el Gobierno no nos ayudaron en nada, al contrario, quitaron cosas de ICO, como aquella oficina descentralizada del Gobierno de Canarias, ¿no?, en materia de la gestión de los tributos cedidos por parte del Estado. Bueno, pero bueno, es verdad que ahora se pretenden apuntar tanto en materia de las infraestructuras educativas, deportivas, que son aquellas que fueron diseñadas por el gobierno anterior, que venden a bombo y platillo, ¿no?, que van a rehabilitar la Casa de Emeterio cuando se negaron a que allí estuviera la Casa de la Juventud, que fue una estrategia que consensuamos en tiempo de Carlos Alonso con el Cabildo para conseguir dos cosas, tener una Casa de la Juventud y rehabilitar la Casa de Emeterio, y la fórmula era interesante. Entonces, yo creo que es un gobierno bastante hipócrita en todos los sentidos, que pretende, aprovechar y jugar al victimismo, ¿no? Y bueno, poco más. No creo que sea un gobierno creíble. Creo que ha producido mucha sensación de desilusión en todos aquellos incluso que le dieron su confianza porque prometieron algunas cosas, cayendo, en mi opinión, en el populismo, ¿no?
No nos ayudaron en tiempo cuando estuvimos en el gobierno y Coalición Canaria lo que está teniendo es una actitud muy responsable de favorecer aquellas cosas que tienen sentido sacar adelante, con una actitud pues crítica cuando tiene que ser crítica, pero una actitud también constructiva, ¿no? Me da pena, ¿no?, que tengamos que enjuiciar porque sus primeras manifestaciones fueron aquellas de, bueno, hay un déficit importante, hay una pérdida de dinero y hay una deuda importante, cuando los datos ponen de manifiesto que a la liquidación, después de esas manifestaciones, cuando tomaron posesión, las liquidaciones ponían de manifiesto una importante tesorería, ¿no? Por lo tanto, no era verdad. Y si la situación económica no fuera buena, no podrían hacer cuestiones de operaciones financieras que a mí me parecen muy relevantes y muy peligrosas en el sentido de condicionar el futuro del municipio y sobre todo porque nada están ejecutando, ¿no?, que esté vinculado a esas operaciones. Yo creo que es muchos fuegos artificiales, mucho humo, pero veo poca realidad y al contrario, la única realidad que vemos es una realidad muy negativa de pesimismo de un pueblo que, en mi opinión, va total y absolutamente a la deriva, ¿no? Con mucho pesar lo tengo que decir. Ojalá pudiera decir que la valoración es positiva, porque no se trata más que de sacar adelante las cosas del pueblo y que quien esté lo haga lo mejor posible para defender el interés general del municipio. Eso creo que es lo más relevante, ¿no? Cada uno piensa que lo puede hacer bien, mejor, pero cuando se acude a la falsedad, a la mentira, al engaño, que fue lo que hicieron en tiempos de oposición y lo que creo que siguen haciendo, no creo, lo digo, en mi opinión, pero bueno, como es mi opinión, pues por eso digo creo, ¿no? Bueno, Francis, pasamos a tu cargo como viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias. Me decías antes de empezar la entrevista, ojo, que desde la viceconsejería, en relación con temas relacionados con el norte, estamos trabajando bastante, por lo que yo también comentaba al final en la entrevista con Aarón Afonso, de que muchos políticos en el norte con cargos de responsabilidad a nivel insular y regional, y desde mi punto de vista, en fin, pocas políticas de desarrollo para el norte desde un punto de vista, en fin, cuanto menos global, ¿no? Pero en infraestructuras, en tu responsabilidad, en la viceconsejería, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, sistemas de transporte público, redes de agua, saneamiento, telecomunicaciones. No, redes de agua no. No, redes de agua no. No, la viceconsejería tiene... ¿Carreteras? Carreteras tiene tres direcciones generales adscritas, inicialmente dos, la Dirección General de Infraestructura Viaria y la Dirección General de Transporte. Y desde noviembre, mediados, finales de noviembre, la Dirección General de Costas, ¿no?, que se incorpora porque dependía directamente del consejero y, bueno, porque se entendió que era bueno que se adscribiera a la viceconsejería. El consejero está muy pendiente de la acción en materia de vivienda, que es uno de los grandes retos que tenemos en Canarias. Se ha sacado adelante todo lo que tiene que ver con la emergencia habitacional, decretos, leyes, agilización de licencias. Hay un trabajo muy importante que va relacionado con favorecer y tener el suelo y vivienda disponibles y que sean asequibles, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la estrategia que... Entonces, las tres direcciones generales son costas, la última, viaria, y la otra... Transportes, ¿no? Transporte. Bueno, y eso supone que tenga, pues, bastante que decir respecto a lo que es desde el punto de vista estratégico, más allá de la ejecución de las cosas que se están haciendo, pues la viceconsejería y le ha aplicado pues un carácter, porque creo que además va en la definición de la viceconsejería, un carácter estratégico. Y en ese sentido hemos venido no solamente impulsando, si del norte estamos hablando, ¿no? Siempre se habla del túnel de Erjos, que es el cierre del insular. Yo siempre salgo a matizar, digo, cuidado, Erjos es una parte del cierre, del necesario cierre del anillo insular. Estamos hablando de la parte de la TF5 hacia allá, que siempre has hablado de eso también. Porque la viceconsejería está precisamente empujando determinados expedientes que tienen que ver, para empezar y dejar el norte para el final, por el sur, que podríamos hablar, pero también por el noroeste,
por el norte y el área metropolitana, pues buscar el cierre del anillo insular por el área metropolitana para comunicar norte y sur sin tener que entrar necesariamente en La Laguna y en Santa Cruz. Pues ahí se está trabajando más allá, desde el punto de vista estratégico, más allá de las ejecuciones que van a salir en este tiempo, en esta legislatura, pero pensando en la visión estratégica, estamos trabajando para sacar adelante el tercer carril Guamasa-Orotava con la incorporación de un sistema busbao. Por lo tanto, eso es relevante dentro de la estrategia de movilidad que tiene el Gobierno de Canarias. Y también desde el punto de vista estratégico, algo que creo que es fundamental, ¿no? El cierre del anillo insular no existirá si no lo completamos por el área metropolitana. Antes, me remito a lo que te comentaba antes, y también lo que es el corredor, podríamos llamar norte, ¿no? Que tiene que ver entre Ico de los Vinos y Los Ralejos. Bueno, ahí desde el principio y con el conocimiento de la zona, y que siempre he defendido la necesidad de conciliar la ejecución de ese tramo entre San Juan de la Rambla y Los Ralejos con el mayor respeto medioambiental, pero entendiendo que tiene que cerrarse porque así está planificado y porque es necesario para equilibrar la isla y por cuestiones de seguridad, ¿no? Siempre he defendido pues que la forma de abordarlo no cabía por sacar adelante la conciliación de las cuestiones medioambientales y la seguridad. Es una zona de acantilado, está a merced de los desprendimientos. Hemos venido situaciones en que se interrumpen las comunicaciones y ha habido que ir por Ico del Alto, ¿no? Entonces, bueno, un sistema, ese sistema que tal y como está definido el planeamiento y para que funcione la isla tiene que ser una vía de alta capacidad, ¿no? Bueno, pues hemos trabajado para poder hablar que ya está aprobado por parte de mi servicio la supervisión técnica del tramo que, evitando que salgan las aguas, estamos trabajando para que se ejecute hasta La Guancha y desde ahí evitando la salida en las aguas y evitando el daño medioambiental que supondría pretender atravesar Tigaiga, Campeche y Barranco Ruiz, con una infraestructura que son de 4 carriles, ¿no? Que llevarían, imagínense la salida en las aguas, uno está abajo en las aguas y miraría para arriba una gran plataforma de 4 carriles nuevos, ¿no? Y luego la continuidad que ya advertía el Cabildo, cómo, bueno, usted dice que ha conseguido los beneficios medioambientales para salir en las aguas, pero ¿cómo va a sacar adelante el reto de atravesar Tigaiga, Campeche y Barranco Ruiz, ¿no? Entonces yo creo que ese debate lo ocultó el gobierno que presidió Pedro Martín y también el director de entonces de Infraestructuras Viarias, José Luis Delgado, porque pasaron muy de forma callada, la salida en las aguas no se contó con la ciudadanía, no nos enteramos, no se mostraron las fotos, cómo quedaría aquello, y bueno, lo que estamos es evitando toda esta salida en las aguas. Si se puede ejecutar, y estamos trabajando para licitar en este año el tramo Buen Paso, La Guancha, y luego estamos creando esa estrategia, porque no estaba definido, hay que decirlo, ¿no? Hace 20 años se paró la definición, es verdad que se intentó desde el punto de vista del planeamiento, cómo atravesarlo, hubo una aprobación inicial de un plan estratégico que tenía que ver con esa ejecución por esa parte del corredor norte, pero ahí se abandonó. Bueno, no teniendo nada, estamos creando la figura jurídica y económica, la estrategia, para poderle presentar al Consejo de Gobierno una estrategia que tenga que ver con casi la emergencia de movilidad, utilizando esos criterios, pues, y de una forma excepcional conseguir cuanto antes, utilizando todos los instrumentos que existen legales y si no inventarlos con normativa, para ejecutar cuanto antes el tramo que debe ser el cierre del anillo insular por el norte entre San Juan de la Rambla y Los Ralejos a través de un túnel. En diciembre obtenía un estudio, un informe tras la actualización de estudios que se habían quedado en el 2000, con la idea de decir que la alternativa posible es un túnel que vaya entre San Juan de la Rambla y Los Ralejos. Bueno, es un trabajo que está haciendo alguien que es del norte de Tenerife, comprometido con el norte y porque tiene conocimiento, comprometido con la isla, porque yo te podría decir que estamos batallando
para sacar adelante 2 tramos importantes que esperemos sacar cuanto antes, que es la ejecución. Si bien nos hemos centrado en desatascar, que estaba atascado cuando llegamos al gobierno, la ejecución en La Chafira, pues eso ya está, bueno, se ve la luz, si cabe la expresión, al final del túnel, y esperemos que en torno a agosto esté terminado el gran enlace, o por lo menos que todo lo ejecutado permita el mejor desarrollo y funcionamiento de ese gran enlace en La Chafira, pero esperemos licitar entre San Isidro y Los Cristianos 2 grandes tramos, 2 nuevos terceros carriles que ayudarían también, sabiendo que hay una urgencia especialmente en la zona cercana a Huasa, ¿no? Que es la mayor reivindicación del sector social y empresarial de allá. Para poder hablar en estos términos, créeme que ha habido que pelear mucho desde el punto de vista medioambiental, expedientes, mover expedientes que tienen que ver con estas cuestiones medioambientales. Hubo que ir a biodiversidad. Ahora mismo depende uno de los tramos, San Isidro Oroteanda, de que le dé el ok el órgano ambiental de la comunidad autónoma, porque así se puso en la declaración ambiental. Pero lo mismo estamos haciendo por el norte, ¿no? Ámbito del área metropolitana, tercer carril hasta la Orotava, y bueno, trabajando en una definición en la estrategia que incluso tiene que ver, y hablo económica, porque queremos utilizar fórmulas, no podemos estar a merced de lo que el Estado nos da a través de los convenios. Por lo tanto, estamos incorporando a la estrategia la posible colaboración pública-privada que a través de unas concesiones permita la ejecución de la obra, pues a cambio del peaje en sombra que se van a cobrar el adjudicatario a través de el uso que se haga por parte de los coches en su día, otra vez a través de un sistema que también pudiera ser mixto o de mantenimiento de las vías públicas, porque no podemos estar a merced de lo que resulte el convenio y lo que le toque, por ejemplo, a Tenerife y también al norte, ¿no? Pues colaboración pública-privada también, y la estrategia para, sabiendo que no hay planificación del túnel, pues hacerlo a través de medidas excepcionales que pueda acordar el gobierno. Y en ese invento, estamos haciendo con la Fundación de la Universidad de La Laguna, bajo la base de un dictamen de la universidad que pedí y obtuve finalmente en septiembre de 2024, en el que se habla de emergencia de movilidad, ¿no? Tenerife tiene un déficit de más de 2.000 millones de euros en infraestructuras viarias necesarias para hablar de una movilidad. Es verdad que se están haciendo esfuerzos en el transporte público colectivo, pero para poder hablar de movilidad, en el caso de Tenerife, yo siempre digo, insisto, que tenemos que cubrir el déficit en materia de infraestructuras viarias, ¿no? Y bueno, en ese empuje hay alguien del norte que me toca a mí en la Viceconsejería de Infraestructura, pero tanto por el norte, que no está olvidado ni mucho menos, Erjos estamos empujando para que se pueda abrir cuanto antes. Por cierto, Francis, tiene su retraso. En esto de Erjos, sí que decías tú también en octubre del pasado año que era prácticamente imposible señalar una fecha de culminación del túnel de Erjos, que además ha tenido también más inversiones añadidos de unos 14 millones de euros últimamente. No, bueno, inversión no es... vamos a ver, dar fecha en obra pública, y en esta obra pública es muy complicada porque depende de muchos modificados, una obra muy compleja, ¿no? Muy difícil. Está totalmente excavado el túnel. Es un túnel mayor de España que tiene dos tubos, son 5 kilómetros. Y que ahora hay que terminarlo. 5 kilómetros por cada lado. Sí, sí. O sea, que al final son casi 11. Son 2 tubos que van a permitir, pues, que, bueno, uno de subida y otro de bajada, con doble carril, ¿no? Bueno, la sentencia que se dictó por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque el gobierno de Las Flores cambió la adjudicación que se había hecho en tiempo de Fernando Clavijo, ha hecho que se crea una situación de incertidumbre durante unos meses, y que ha sido resuelto, y que ha supuesto, porque en base al interés general, que haya que pagar al primer adjudicatario para resolver la cuestión y poder seguir trabajando unos 14 millones, 13 millones y tanto, ¿no? 14 millones de euros, que va a costar más a los canarios por la actuación irresponsable, en mi opinión, equivocada del gobierno que presidió Ángel Víctor Torres, ¿no? Por eso
dar fecha pues es complicado, pero se está trabajando para abrirla cuanto antes por el tema de seguridad que existe, ¿no? Cuanto antes abramos, pues antes podrá ofrecer mayor seguridad a todos los vecinos de la isla y especialmente a la gente del noroeste, ¿no? Todos los que sabemos y hemos vivido el tránsito de Erjo y el puerto de Erjo, sabiendo lo complicado que es con la neblina. A mí siempre lo he utilizado y lo vuelvo a insistir y siempre estoy a los compañeros en todos sitios hablándole de la necesidad, ¿no? Y sobre todo porque es fundamental para el funcionamiento de la isla, ¿no? Es verdad que yo lo vivo todos los días, que salgo de aquí y veo muchas luces blancas que vienen para ICO utilizando huyendo del área metropolitana y porque entienden que les sirve el ir para el sur y van bien. Lo cierto es que está produciendo un colapso importante en el ámbito de Buen Paso por esa vuelta de la gente que viene del sur. La rotonda de Buen Paso se creó para un espacio determinado y por eso es importante y estamos batallando, créeme, para poder licitar cuanto antes. Hay una cantidad consignada en los presupuestos del 2025 para poder licitar el tramo de Buen Paso-La Guancha y que permita empujar, ¿no? Estamos en clave de definir la otra parte, los Ralejos, porque el tramo La Guancha-Los Ralejos, con ese túnel, estaríamos hablando de una cantidad de millones de euros. Son 7 kilómetros, ¿no? Que puede cantidad de millones de euros importantísima. Puede estar en torno a los 400 millones de euros fácilmente, ¿no? Entonces estamos viendo... ¿Sabes lo que pasa? Que el déficit de Tenerife es complicado cubrirlo utilizando todos los dineros que pudieran existir para cubrir Tenerife. Ni siquiera lo que queda... Hablabas de 2.000 millones de déficit en las infraestructuras viarias. Bueno, te pones a analizar todo lo que es necesario, incluso en el ámbito de los cristianos y demás, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico que hice al inicio de la legislatura, por allá por octubre del 2023 ya tenía ese diagnóstico, después de ver los distintos expedientes y las necesidades, y no nos hemos quedado quietos en el sentido de buscar fórmulas de colaboración público-privada que permita, más allá de los convenios, que Tenerife pueda cubrir cuanto antes ese déficit que tiene, ¿no? Si queremos hablar de movilidad, ¿no? Y en ese trabajo estamos, insisto, por toda la isla, por el área metropolitana, pero también por el noroeste. Todo está unido, ¿no? Mira, yo decía que acabo de entender en esta responsabilidad una vez, preguntaba, ¿pero cómo se utiliza dinero del convenio de carreteras para ejecutar una parte de una vía litoral en Santa Cruz de Tenerife? Pues tiene sentido, ¿no? Porque estamos hablando de las relaciones de la infraestructura portuaria con el área metropolitana y con la isla, ¿no? Y todo se ve afectada, ¿no? Hay un planeamiento, que es el PETEOSBAN del área metropolitana, que hay que ejecutar y que contempla también la necesidad de esos sistemas viarios, ¿no? Por lo tanto, todo está unido, ¿no? Si conseguimos terminar el área metropolitana, el tercer carril de la Rotava y el del norte, una vez Erjo, el tramo norte entre Icó y Los Ralejos, ¿no? Primero Icó, La Guancha y luego La Guancha, Los Ralejos, podremos equilibrar la isla, ¿no? Es fundamental para el funcionamiento el hecho de tener el corredor. Luego se es consciente de eso y se está batallando, ¿no? para poderlo ejecutar. De hecho, fruto de la necesidad de que tenemos que avanzar y que tenemos que defender la movilidad en Tenerife, pues el nuevo que ha revalidado, secretario general insular, Paco Linares, me ha nombrado dentro de la Ejecutiva Insular como secretario ejecutivo en materia de movilidad, con la intención de, reforzar desde el punto de vista orgánico y ponernos a seguir trabajando, pero también en la parte orgánica del partido para conciliar la estrategia necesaria para cuanto antes tener resuelto el tema de la movilidad, ¿no? Hay un reto importante para Canarias también, para Tenerife, pero también para Canarias. Espero que próximamente podamos presentar la estrategia de movilidad sostenible e inteligente. Es un contrato que hemos adjudicado de la Viceconsejería y que va a definir la movilidad en los próximos 30 años, 3 décadas, ¿no? Y va a ser un proceso participativo muy bonito, creo, en la que a través de talleres y participación vamos a enriquecer, vamos a conseguir un poco definir la movilidad, ¿no? que necesitamos. No es que no se tenga claro qué es lo que necesitamos para las cuestiones inmediatas. Sí, pero ahí también, por lo que tú dices, pero tenemos que avanzar en cuenta el crecimiento
poblacional y de densidad que de aquí a 30 años se va a producir. Es verdad que no podemos seguir creciendo, ¿no? Y ya lo ha dicho el propio presidente. Y de hecho, yo estoy participando a través como representante de la Consejería de Obras Públicas en una estrategia del reto demográfico que se está liderando desde Presidencia y en relación con la conferencia de presidentes de los cabildos, ¿no? Se recogieron una serie de inquietudes, preocupaciones, y eso está haciendo, bueno, que se esté definiendo por parte de la sociedad y que se pueda finalmente sacar adelante, ¿no?, esa estrategia a través de leyes y demás en el Parlamento de Canarias, pues algo que tiene que ver con el reto demográfico, ¿no? Habrá que equilibrar las islas, habrá que hacer que la gente pueda vivir en nuestros ámbitos rurales, habrá que conseguir que la cuestión habitacional no sea un problema, tendremos que equilibrar pues nuestros territorios y por supuesto está claro que no podemos seguir creciendo y bueno, es verdad que la sociedad preocupada alza la voz respecto a determinadas cuestiones, pero el propio presidente Clavijo ha dicho en varias ocasiones que claro, que hay que matizar y cambiar nuestros modelos, ¿no? No podemos seguir creciendo y en esa línea estamos conjuntamente con la sociedad, ¿no?, para cumplir ese reto, ¿no? Por eso te decía que esa estrategia con un horizonte de 30 años hay que definirla, ¿no? Pero no es porque no se tenga claro, por supuesto, ¿no?, lo que tenemos y debemos hacer y trabajar para resolver los problemas de movilidad que tenemos, ¿no? Pero obviamente hay que tener luces largas y pensar en 30 años, ¿no? Francis, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, luego otros 10 minutos más de entrevista, porque quiero también preguntarte por esa nueva dirección general que depende de tu viceconsejería de infraestructuras en relación con costas, y una anécdota, no anécdota, sino que vi antes aquí en Noticias que estuviste hace algunas fechas o algunos meses en Azores en una reunión, unas conferencias, unas jornadas sobre el tema de los taludes, ¿no? Que es un problema que tenemos aquí en el norte con la TF5, ¿no? Me parece importante eso, ¿no? Sí. Después lo comentamos si te parece. Bien, gracias. Escuchamos publicidad, volvemos. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. ...20 minutitos para las 8. No van a ser 10 minutos, van a ser 15 los que vamos a tener en esta segunda parte de la entrevista con Francis González, viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, también secretario general de Coalición Canaria Nico de los Vinos, y como él también citaba al final de la primera parte de la entrevista, desde hace algunas pocas fechas, en la renovación de la reelección de Francisco Linares como secretario insular de los nacionalistas en Tenerife, Francis González en esa ejecutiva tiene ya la Secretaría de Movilidad. Pero 15 minutos, Francis, que te conozco, donde voy a preguntarte sobre la responsabilidad en costas que ahora también tiene la viceconsejería y sobre el detalle este de Azores con el tema de los taludes, que estabas allí hace algunas fechas, hace pocas fechas en unas jornadas, en unas reuniones. El tema de costas, competencias de infraestructuras ahora en costas. Bueno, como sabes, hay tras el Estatuto de Autonomía que se aprobó en tiempos de Fernando Clavijo, de la legislatura anterior de él, que presidió el gobierno. Ha habido a finales de la legislatura del gobierno que presidió Ángel Víctor Torres, pues la transferencia de competencias que bueno, fue al final del mandato de Fernando Clavijo, y bueno, supongo yo que con el tema del COVID y demás, obviamente no hubo tiempo para el gobierno de Las Flores, permíteme la expresión, para identificarlo, pues que sacar adelante lo que es la transferencia, ¿no?, de esas competencias. Canarias asume una serie de competencias, pero en la que hay también una relación, porque también el Estado tiene competencia en materia de lo que es el dominio público, que es titularidad estatal, ¿no?, marítimo o terrestre, ¿no? Una situación compleja porque, a nuestro juicio, la
la transferencia, si bien hay competencias en cuanto al tema de autorizaciones, no es total la transferencia. La transferencia debió haberse hecho de otra forma. La reivindicación, nuestra bandera en su día, ¿no?, como nacionalista y conforme el Estatuto de Autonomía en la mano, es que se puede ir a más. El gobierno se ha reservado una serie de cuestiones. Pero bueno... el gobierno estatal, ¿te refieres? Sí, sí. Esperemos que esa situación pueda desatascarse y clarificar el marco competencial, precisamente por buscar y dar solución a la gente, ¿no? Por ejemplo, en materia de costas, otras autonomías, incluso de las históricas como Euskadi o Cataluña, ¿tienen esa competencia en costas como las tiene ahora Canarias o más desarrolladas o menos? Te tengo que decir que no es un tema porque como no empecé estando en relación con la Dirección de Costas, no es un tema que me haya metido y ese análisis viene de hace tiempo atrás, ¿no? Sé que hay autonomías con una serie de competencias, pero no conozco el nivel competencial hasta dónde llegan. Es un tema que prácticamente estoy aterrizando, las labores de responsabilidad en otro lado, hay un director de Costa que está con esos temas. Y bueno, es verdad que lo que hay que hacer es clarificar, ¿no? Y de hecho sé que se está trabajando por parte de él y se venía trabajando desde el inicio de la legislatura en el sentido de clarificarlo y conjuntamente montar una acción con aquellas comunidades, ¿no? Como Galicia y Cataluña, ¿no? Bueno, tenemos un marco estatutario que hay que respetar y bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de que dentro de las relaciones institucionales, Gobierno de Canarias y Gobierno de España, clarificar toda esa situación que está muy enmarañada y que, bueno, sé que se está trabajando, ¿no?, desde el principio, por parte de la Dirección General de Costa, en el sentido de tener una estructura administrativa que, bueno, que no se tiene a día de hoy y que para el ejercicio de esas competencias son fundamentales, ¿no? Entonces, uno de los retos es clarificar, conseguir en su día tener las competencias, pero también se está trabajando en tener un aparato administrativo que dé respuesta a ese objetivo, ¿no?, que es de dar el mejor servicio en materia de costa. Siempre hemos reivindicado, ¿no?, que la competencia debería estar en nuestras manos, de la comunidad autónoma. Debe ser así, obviamente. El territorio tanto el ámbito terrestre como marino, ¿no?, yo creo que se protege mejor desde la inmediatez y desde la cercanía, ¿no? Y en ese esfuerzo y en esos trabajos se están realizando, ¿no? Bueno, esperemos que las relaciones con el Estado vayan bien para poder clarificar esas relaciones competenciales, ¿no? Bueno, y esta pregunta que te quería hacer, porque bueno, a finales del mes pasado visitabas las Islas Azores como viceconsejero de Infraestructuras, analizando los riesgos de los movimientos de laderas en una iniciativa que se enmarca en el proyecto europeo PRISMAC, sí, que busca mitigar los riesgos de este fenómeno en las regiones de la Macaronesia. Y obviamente aquí en nuestras islas tenemos también un problema importante con las laderas, con los taludes, y especialmente también en nuestro norte de Tenerife, aunque también, por supuesto, en todas las islas y en la parte sur, ¿no? Pero sobre todo aquí en el norte, pero bueno, sin ceñirnos al norte. Por eso dije que sí, cuando surgió la posibilidad de participar en ese proyecto, a través de la viceconsejería, conjuntamente con el Gobierno de Azores, universidades de Cabo Verde y también universidades de Azores e Involcán. Bueno, se obtuvo el beneficio de un programa europeo que nos permite trabajar, ¿no? Lo que celebramos en la semana posterior a Semana Santa fue la presentación institucional y formal del programa, ya se ha venido trabajando y bueno, tuvimos una serie de encuentros del día, martes, que fue en que se celebraron esas jornadas, y luego visitas de campo en las que pudimos contrastar con los técnicos y los responsables políticos, porque hay acciones que deben defenderse en Europa conjuntamente. Somos territorios volcánicos, tenemos un riesgo derivado de esos taludes y desplazamientos, ¿no?, que se ve incrementado por el cambio climático, ¿no? Es decir, el riesgo ya lo tenemos por nuestra condición de islas volcánicas, pero que hay que asumir que estamos en una situación
del cambio climático que produce una serie de consecuencias, ¿no? Y se amplifica, ¿no? Lo que son esos riesgos. Y por lo tanto, bueno, se viene trabajando con la idea de poder finalmente conseguir en su día resolver muchos problemas que tienen, ¿no? Tanto en Azores como en Canarias. Antes hablábamos de un tema, ¿no? Precisamente, ¿no? Europa tiene que ser sensible y tiene que favorecer que debe haber programas para las islas, las regiones ultraperiféricas, que para cubrir los déficits que tengan en infraestructura, precisamente porque están amenazados por esta situación. En el caso de la región macaronésica, en el que tenemos esa condición o origen volcánico, ¿no? ¿Cómo atravesar? ¿Cómo no va a ser sensible Europa? El otro día estaba también, una semana pasada en Bruselas. ¿Cómo no va a ser sensible Europa? ¿Cómo no va a establecer programas dirigidos a las regiones ultraperiféricas, a Canarias, a Tenerife, por ejemplo, que tiene un déficit y donde, bueno, por las razones que sean, no están las infraestructuras necesarias para la movilidad, que sí viene siendo atendida por Europa, pero atravesar Tigaiga, Campeche, Barranco Ruiz, por poner un ejemplo, necesita de una financiación, claro, ¿no? No estamos quietos. Que es la que decía antes. Colaboración pública-privada. 400 millones, pero es que se necesita realmente. Claro, no solo no estamos quietos porque se está viendo cuál es la vía de la colaboración pública-privada, pero al mismo tiempo se viene trabajando para buscar beneficios, Francis, de financiación europea, ¿no? En ese aspecto de financiación europea y lo que tú estás señalando, en fin, como regiones ultraperiféricas, nosotros, Azores, Madeira, Cabo Verde, al final se conceptúa mucho, es una reflexión que hago con preguntas, se conceptúa mucho el tema de las obras de carácter nacional, hablando de nuestro país, de la península ibérica, en cuanto al tema de trenes, carreteras, en fin, nacionales, etcétera. Sin embargo, como regiones ultraperiféricas, como también islas macaronésicas, y esto influye también en Madeira, Cabo Verde y Azores, debería de haber esa financiación europea teniéndonos en cuenta como inversiones de carácter incluso que se puedan dar a países en importancia. Digo. A ver, ¿Sabes lo que te quiero decir? Es la reflexión que yo hago. Es lo que intentaba explicar, ¿no? Y de hecho Europa es más sensible con los territorios no ultraperiféricos, y en el caso de Canarias, Europa es sensible. Fíjate que Europa en su día llegó a reconocer en el texto aquel que se sometió a referéndum de la Constitución Europea, colocaba a Canarias casi al nivel del Reino de España, ¿no? Enfatizando la necesidad de que había que ser sensible, que tratarles de una forma distinta, ¿no? Porque nuestra situación merece y necesita de soluciones. Pero no ha sido así del todo. Bueno, Europa es sensible, yo creo que sí, pero debe ser más en cuanto a abrir los programas para... algo que se oye, ¿no? Ya las líneas de actuación de Europa ya no van en la línea de que dar dinero para hacer carreteras. Pues sí, porque ese déficit, por las razones que sean, no está resuelto. Ese déficit lo tenemos ahora si queremos hablar de movilidad, si queremos hablar de sostenibilidad, de protección del medio ambiente, si queremos hablar de seguridad, de los riesgos que existen, en el caso de Azores, pero también en Tenerife, porque tenemos carreteras merced a los desprendimientos. Y en La Palma mucho también. Bien, pues en todas las islas. Pero yo estoy hablando de una situación que, estando de acuerdo, pero es que Tenerife tiene un déficit de 2.000 millones. Sí, el que decías antes. Y las otras islas necesitan seguir mejorando su infraestructura dentro de un equilibrio de la búsqueda de la sostenibilidad en todos los sentidos. Pero es que Tenerife tiene un déficit de 2.000 millones de euros necesarios para ponernos en unas condiciones de atender bien la movilidad, ¿no? Bueno, eso es difícil dentro de los equilibrios territoriales, institucionales, políticos de Canarias, que sea a través de un convenio. No todo el dinero que pueda sacarse del Estado va a ir dirigido a Tenerife. Por lo tanto, tenemos que ver de qué forma... Hay otras fórmulas de financiación, como la colaboración pública-privada o incluso... ¿Financiación público-privada cómo? Bueno, Europa... Bueno, porque a través del sistema de concesión tú puedes decir y sacar adelante una licitación en que el adjudicatario haga la obra y que vaya a cobrar
tras lo que se llama peaje en sombra, según los coches que van pasando, va a ir cobrando. O a través, porque puede ser una fórmula mixta en la que se está trabajando y diseñando, lo que te decía antes por la Fundación, está en camino a tener unos informes por parte de la Fundación de la Universidad de La Laguna. Bueno, el mantenimiento de las vías. Puedes concesionar, es verdad que hay fórmulas que hay en el territorio estatal, en España, pero es verdad que una obra de esta envergadura de 400, 500 millones son cosas mayores, ¿no? Bueno, por eso se está trabajando en la búsqueda de financiación por varios lados. De la misma forma que Europa sí que es sensible, por ejemplo, en Tenerife existe y en Gran Canaria un eje transeuropeo. En el caso de Tenerife, que nos permite, y estamos trabajando para presentar un proyecto de movilidad y que en el fondo busca obtener dinero para cubrir también el déficit de infraestructura en la parte sur, ¿no? Que nos hace falta terminar y colocar un tercer carril, pues se están relatando los proyectos de Güímar hasta Santa Cruz. Bueno, desde el aeropuerto del sur hasta el puerto de Santa Cruz hay lo que se llama un eje transeuropeo que es susceptible de financiarse por Europa. Y en esa estrategia estamos trabajando también con la intención de obtener distinta financiación para cubrir ese déficit a través de distintas fórmulas, ¿no? Europa es sensible. Lo que pasa es que quizás ya los objetivos no tienen que ver con la ejecución de infraestructuras viarias en los territorios europeos, pero es que eso está bien a lo mejor para el territorio continental, pero donde hay déficit, y en el caso de las regiones ultraperiféricas, en las que se les reconoce su debilidad, pues debe atenderse bajo los requisitos, las exigencias necesarias. Y en esa vía estamos trabajando para obtener la financiación necesaria que nos permita abordar cuestiones tan relevantes como la terminación de todo el anillo insular en Tenerife, ¿no? Cuanto más dinero seamos capaces de obtener para algunos lugares y para resolver algunas cuestiones complicadas, pues más dinero habrá en Canarias a través de los convenios para que todas las islas tengan resuelto sus reivindicaciones en materia de infraestructuras viarias, por ejemplo, ¿no? No hemos tocado el tema de las infraestructuras portuarias, que es un tema también apasionante y que llevo yo. O sea, aparte de las direcciones con las que tengo relación, tengo un servicio que se llama de infraestructuras portuarias y en las que se está trabajando para sacar adelante. Lo tocaremos en otra ocasión. Bueno, la verdad es que interesante es sobre todo esta parte final de la entrevista con lo que ha señalado Francis González. Creo que además de una forma muy didáctica y comprensible para la mayoría de la ciudadanía, e importante abriendo esa puerta también, esa ventana a la financiación europea y a la sensibilidad de Europa con las regiones ultraperiféricas, como es el caso nuestro de Canarias. Francis, te prometo que no pasarán 5 meses para la nueva entrevista. Después de 5 meses después. Sí. Un placer. Siempre que me llamas, pues aquí estoy a la orden. Por supuesto. Un placer. Gracias, Francis. Nada. Despedimos al viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, secretario general de Coalición Canaria NICOT, exalcalde de la ciudad, Francis González.